Gracias por continuar en sintonía de TN23. Hace algunos días habíamos hablado del eclipse que iba a ocurrir el pasado fin de semana. También lo transmitimos acá a través de TN23 desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente la 1 de la tarde con 30 minutos para que usted pudiera disfrutar de este fenómeno a través de la televisión guatemalteca. Hoy vamos a hablar ya de lo que ocurre después del eclipse, evidentemente de lo que ocurrió ese día también, y para ello le doy la bienvenida al ingeniero Edgar Castro Batten, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo. Ingeniero, bienvenido a TN23 una vez más. Muchas gracias, sí, muchas gracias por la bienvenida. Estuvimos hablando justamente del tiempo antes del eclipse, de lo que podía ocurrir, de lo que se especulaba. Ahora ya pasó el eclipse. ¿Qué le deja este fenómeno? Pues muy contentos porque logramos ver completamente el fenómeno en muchos lugares. Yo creo que este ha sido el evento astronómico más visto y más fotografiado de los últimos tiempos por la gente en Guatemala y también en muchos lados del mundo, como fue visible también en Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica. Entonces mucha gente lo vio afortunadamente. Fue una observación de todo el continente americano, se puede decir, y se dejó, si no todo 100%, en muchos lados por intervalos, por ratos se podía ver, fotografiar. Hemos recibido decenas de fotografías de diferentes lugares, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de Estados Unidos, y mucha gente muy entusiasmada, muy contenta de haberlo visto. Así que es una observación que pudiéramos decir exitosa, y otra cosa es que lo vieron con seguridad. Tenemos estadísticas que se vendieron más de 9,000 filtros solares. Quiere decir que por lo menos 9,000 personas lo vieron usando los filtros de seguridad especiales para ver el sol. De una manera responsable. Exactamente, de una manera responsable pudieron observar el evento y lo hicieron bien, lo pudieron disfrutar, le pasaron los lentes a los niños también con sus lentes. Perfecto, padres de familia que pudieron verlo con pues, sus hijos, o grupos enteros de gente viéndolo, y se miraba muy bien. Las nubes por ratos estuvieron, digamos, pues prohibiendo la vista, pero como había vientos, se iban y se dejaba ver. Como teníamos 3 horas y 26 minutos de eclipse, entonces se pudo ver en sus diferentes... Ahora, ingeniero, con el uso de la tecnología en la actualidad, de alguna manera los expertos podían prever qué es lo que iba a ocurrir, aunque no al 100%. Ahora ya ha ocurrido el eclipse. ¿Es exactamente lo que se esperaba, lo que ocurrió? Sí, exactamente. Como les decía antes, el eclipse empezó exactamente a la hora que se había predicho, ¿verdad? A las 9:55 empezó a perder la forma ya el disco solar, y eso fue algo que presenciamos muchos, que pudimos ver que era puntualísimo. Y esto es porque se conocen muy bien las leyes de la gravitación universal, y como tenemos ya, pues afortunadamente hay tecnología para poderla procesar, se puede predecir con mucha exactitud los fenómenos. Es algo que es increíble, porque yo les comentaba a muchos, prueben a ver si es cierto que empieza exactamente, y efectivamente empezó a esa hora, empezó puntual, llegó al máximo puntual y también finalizó a la hora que tenía que finalizar. Claro que en diferentes países era diferente hora por la geometría que hay entre el Sol, la Luna y la Tierra, que es algo complicado porque los 3 astros están, digamos, el Sol lo podemos considerar fijo, pero la Luna se está moviendo. La Tierra está girando sobre sí misma en ese momento, entonces la sombra se proyecta de tal manera que se está moviendo a gran velocidad porque la Tierra misma se está girando. Y entonces poder programar esa con exactitud es algo admirable, pero ya se logra hacer. Pues en todos lados donde se predijo se cumplió. Ingeniero, a la astronomía como tal, a la humanidad, ¿qué le deja un fenómeno como este? Bueno, nos deja, en primer lugar, a los niños, que son curiosos. Empecemos por ellos. Los niños tienen una gran curiosidad. Les permite ver los grandes cuerpos del universo que se están moviendo ahí. Uno logró ver la luna, cómo iba cubriendo el sol en pleno día, ¿verdad? Es decir, la luna está ahí y el niño razona que está en medio del sol y de la tierra, y que se están moviendo independientemente de lo que nosotros estemos haciendo acá. Los niños aprenden que somos parte de un universo inmenso
y que podemos observar a otros cuerpos más grandes moverse y que hasta podemos predecir cuándo se van a mover, a qué horas van a estar y cuánto va a durar ese movimiento. Por otro lado, nos da una amplitud mental a todas las personas, que digamos hay algo más del tráfico del día a día, hay algo más de los problemas terrenales que tenemos, ¿verdad? Hay algo más grande que eso y nosotros también somos parte de esa gran creación, de esa gran inmensidad. Incluso nos ayuda a mantener en perspectiva nuestros problemas, porque hay algo que es muchísimo más grande que lo que vemos, pero tenemos esas oportunidades para poderlas ver. Entonces hasta en una forma espiritual como que lo conecta a uno con el universo y lo hace sentir que es parte de algo más grande, maravilloso. Cómo se alinean esos cuerpos en un momento determinado y uno lo está viendo ahí, cómo se van poniendo en una alineación perfecta. ¿Y quién, a causa de qué es todo esto? El niño empieza a preguntar, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué hay eclipses? Y entonces ahí viene donde uno tiene que empezar a explicar que los movimientos de los astros se basan en leyes que son increíblemente matemáticas. Se pueden calcular y se pueden predecir. Gracias a Newton, gracias a Kepler, podemos hacer predicciones hoy que son muy exactas. Y se queda uno asombrado de ver con qué exactitud se puede predecir un evento de esta naturaleza. Ingeniero, a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, en el año 1991, cuando el eclipse fue total, pero aunque no hubiera sido total, en aquella época era más el miedo por lo desconocido, y lo mencionábamos fuera de cámaras, no se vendió una cantidad de filtros como ahora, pero es que fue el miedo el que realmente, el pánico acaparó y todo el mundo hizo por encerrarse. En aquella oportunidad sí ocurrió lo que usted mencionaba en la última entrevista, en que, por ejemplo, los gallos cantaron como que estaba atardeciendo y minutos después empezaron a cantar ya otra vez como que estaba amaneciendo, y hubo muchas cosas respecto de los animales, pero ha cambiado mucho de lo ocurrido en el 91, ahora no solo por el uso de la tecnología, sino también por lo que usted mencionaba, mentes más abiertas. Mentes más abiertas. Pudimos medir el progreso que hemos tenido en ciencia. Guatemala ha progresado en ciencia, porque tuvimos mucho miedo, digamos, en el 91, el tema era no mire nada porque se puede quedar ciego y le puede pasar algo malo. Entonces la gente lo tomó como algo malo y mejor se fue a esconder. En muchas poblaciones la gente se encerró completamente. Hoy no, 30 y pico de años después, hemos visto cómo se puede apreciar un fenómeno con seguridad. Hay mucho más gente que lo logró ver. Hay muchas fotografías, hemos recibido miles de fotografías de personas que lograron disfrutar el evento, que lograron verlo, que lo explicaron a sus hijos y que fue un evento emocionante, ¿verdad? Ya no fue aquel temor que mejor nos vamos todos a esconder y bajamos las cortinas para que no nos pegue la luz porque no sabemos ni qué nos va a pasar. No, ahora estuvimos en control del evento y ya lo conocemos, es una cosa científica. Hay niños que lo vieron con sus papás al lado, maestros que enseñaron cómo era un eclipse. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Guatemala ha dado un salto, ha empezado ya a subir su conocimiento de ciencia, y eso nos alegra mucho, porque nuestros niños ya van a estar mejor preparados y ya menos temores que no tienen fundamento. Estamos combatiendo un poco el mito y metiendo más a la ciencia. Ya entró la ciencia en Guatemala, y eso es algo que nos alegra muchísimo, nos alegra muchísimo. Ingeniero, recordando la última entrevista, usted mencionaba que en el año 1991 fue hasta que la luna cubrió el 85% del sol que realmente empezamos a percibirlo, empezamos a ver que se empezaba a oscurecer. Fue necesario el 85%. Sí. Ahora quiero preguntarle, este sábado, ¿cuánto cubrió la luna, el sol? ¿En qué porcentaje? Si descendió o no la temperatura y qué ocurrió exactamente con los rayos ultravioleta. Sí, en este sábado, en este eclipse, lo cubrió un 87%, un poquito más. Y entonces se empezó a ver un descenso en la luminosidad, pero fue un poco raro, porque se miraba como que uno tuviera anteojos oscuros puestos sin tenerlos. Uno miraba a todos lados y no se miraba tan oscuro como en el eclipse total, pero sí se notaba que había bajado la luminosidad.
y que es como que si usted hubiera agarrado unas gafas oscuras y se las hubiera puesto. Ese efecto lo notamos en muchos lados y se notó en muchos países. Lo que no habíamos visto, porque nunca habíamos visto un eclipse anular, y era que un parcial 87% era qué tanto se iba a oscurecer, pero la respuesta fue así, fue un oscurecimiento paulatino, una opacidad en el ambiente y se notó raro, se notó incluso difícil de explicar esa opacidad. Sí bajó la temperatura, hay mediciones que se hicieron en el Observatorio Guatemalteco de Radioastronomía, en donde se bajó unos 3 grados, entre 3 y 4 grados centígrados, bajó la temperatura. Entonces hubo un poquito de frío en ese momento, bajó un poquito, no fue demasiado, como en el eclipse total de 10 grados, pero sí bajó la temperatura y luego empezó a subir conforme se iba la luna saliendo y dejando que pasara la mayor radiación. Ingeniero, vamos a reproducir en este momento fotografías y videos que usted amablemente nos ha compartido y quisiera utilizar este momento justamente para que nos cuente su experiencia, porque usted no lo vio en Guatemala, lo vio en Nuevo México. Sí. A título personal, ¿cómo lo vivió? ¿Por qué verlo desde ese punto? Y que nos vaya explicando también, en ese punto sí se alcanzó a ver el aro de fuego. Sí, tenía yo la pendiente de observar el halo, ahí estamos viéndolo, precisamente el anillo de fuego, como le llaman, o el anillo solar, también se le llama, y yo nunca, y creo que mucha gente no ha tenido la oportunidad de ver el anillo completo. Yo quise asegurarme, porque es una observación muy linda y muy impresionante que quería hacer. Entonces hice el esfuerzo de viajar hacia un lugar donde tuviera la mayor probabilidad de cielo despejado, que fue en Nuevo México. Y en Nuevo México, gracias a Dios, tuvimos el cielo completamente despejado y logramos ver cómo la luna se fue. Ahí vemos cómo está centrada con el sol, pero como la luna está más alejada de lo normal, no logra cubrirlo al 100% como en un eclipse total, sino que le deja una orilla, que es la que no logra cubrir, y se forma inmediatamente el anillo de fuego. Y fue en ese momento donde empezamos a aplaudir, empezamos a dar gritos. Es que es una emoción difícil de describir, pero es algo sumamente emocionante. Realmente solo estando ahí puede uno tener esa sensación. Difícil de transmitir en palabras, pero igual cuando fue el eclipse total aquí en Guatemala en el 91 fue algo espectacular, solo que ahí se vio brillar las estrellas y los planetas. Ingeniero, estamos viendo estas otras imágenes captadas específicamente desde Estados Unidos. Sí. También impresionante desde ese sector. En Texas también se logró ver porque estaba en el camino de la anularidad. Y ahí se logra ver, miren ustedes, cómo la luna y el sol están completamente centrados. Pero ¿qué pasa? La luna está más chiquita que el sol. ¿Por qué? Porque está más alejada. Lo normal es que la luna esté un poquito más cerca y entonces lo cubre por completo y desaparece entonces el sol y vemos las estrellas en un eclipse total. Pero en este, como estaba muy alejada, porque por la órbita a veces hace que la luna se aleje, no logra cubrirlo y entonces deja el anillo de fuego alrededor. Le decimos de fuego y hago la aclaración de que no hay fuego en el sol, sino que es el plasma. Pero así se le dice románticamente porque pareciera ser un anillo de fuego lo que le envuelve, ¿verdad? Y entonces ahí pudimos ver la centralización de los 3 cuerpos. Los 3 cuerpos mayores en la vida del hombre. La Tierra porque es su lugar donde vive. El Sol porque es lo que le da calor, energía. Y la Luna que es nuestro satélite natural. Los 3 unidos en ese momento como en una armonía increíble en el universo. Y uno logrando percibir todo eso, es realmente el corazón le hace boom, boom, boom de la emoción. Definitivamente muy importante. Vamos a seguir reproduciendo otras imágenes, otras fotografías que nos llegaron desde cualquier punto de Centroamérica para ir finalizando. Sí. Ingeniero, ¿cuándo será la próxima vez que podamos disfrutar de algo similar? ¿En 2024 mencionado? En 2024. Abril 8. En 6 meses, abril 8. En unos 6 meses, en el 8 de abril, vamos a tener la oportunidad, ahora sí, de ver un total. Pero si viajamos, digamos, a México, en México va a ser total. Ahí sí va a ser total. Aquí en Guatemala va a ser parcial otra vez. Como lo ocurrido el pasado sábado. 50% se va a ocultar el sol. La luna va a llegar, va a cubrir 50% del sol y se va a volver a retirar. Como ahora cubrió 87%, o sea que va a ser un poco menor, pero va a ser el mismo proceso. En México sí va a ser como lo ocurrido
acá en el año 91. Exactamente. En toda el área de Mazatlán y Durango, en México, va a ser total. Y México no nos queda tan lejos, es posible ya pensar en viajar e irlo a ver en español, etcétera. Tiene una serie de facilidades, hasta por tierra puede uno ir con una buena planificación. Por supuesto. Y entonces es pues muy posible, y avisamos aquí desde ya hay que empezar a planificarlo, porque el tiempo pasa rápido. Y ahí vamos a tener aproximadamente 3 minutos de cielo totalmente oscuro con las estrellas brillando. Ahí sí vamos a poder tener las estrellas brillando, pero si uno va a esos lugares. Y si estamos afuera de la totalidad, entonces vamos a ver un eclipse parecido al que se vio. Así, parcial. Pero ya pronto viene, así que si tiene sus lentes en este eclipse, guárdenlos porque le pueden servir para el próximo todavía. Así que ese es nuestro consejo para todos nuestros amigos que nos ven, que hayan disfrutado, nos alegramos y que se preparen para el próximo, que es 8 de abril de 2024, una semana después de la Semana Santa. Ingeniero, gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por compartir parte de su conocimiento con nosotros y por supuesto con nuestros televidentes. A usted, amigo televidente, gracias por estar en sintonía siempre de TN23, momento de la pausa. Por favor, no cambie, ya volvemos con más.